mundo. Terroristas abren fuego contra hospital de Siria. Y en los deportes, todo listo para la jornada 4 de la Liga Nacional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. La ruta interamericana vuelve a ser escenario de irresponsabilidad de pilotos y de muerte. Aparentemente las víctimas mortales habían ingerido bebidas alcohólicas. Hombres que viajaban al occidente del país no tuvieron la suerte de llegar a su destino. A la altura del kilómetro 108.5 de la ruta interamericana, jurisdicción del cantón Chupol, Chichicastenango, Quiché, por aparentes desperfectos mecánicos, cambiaron de carril y colisionaron con un tráiler. Por el impacto, el vehículo fue arrastrado varios metros. Los fallecidos fueron identificados como Julio René Barrios López, piloto del vehículo, Douglas Renato Barrios Amayoa, Carlos Roberto Villatoro, todos de entre 45 y 50 años. La cuarta víctima fue trasladada como XX a la morgue del INASIF de Quiché. En el asiento trasero del vehículo se encontró una botella de licor y se presume que los fallecidos iban bajo efectos etílicos. El rescate de los cuerpos tardó 4 horas, según los socorristas. El piloto del tráiler se dio a la fuga y dejó el automotor en el lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil constataron que el conductor resultó herido debido a las manchas de sangre que encontraron en el asiento. Buenas noches. Y en el departamento del Quiché, un camión recolector de basura quedó sin frenos, poniendo en riesgo la vida de varios niños y de las canchas polideportivas del área. Según testigos, el piloto del automotor conducía a excesiva velocidad y durante el percance, Faustino Pacheco Morales, de 49 años, murió arrollado por el mismo camión en el que se ganaba la vida. La actividad eruptiva no cesa en el volcán de fuego. Los monitoreos de la Conred y del INSIBUME aumentaron, así como la zozobra y el temor de quienes habitan comunidades aledañas. El volcán de fuego continúa registrando constantes explosiones con columnas de ceniza de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La Conred y el INSIBUME mantienen un constante monitoreo sobre las regiones cercanas derivadas de los constantes retumbos, flujos de lava y pequeños flujos piroplásticos y la caída de ceniza sobre las aldeas Sangre de Cristo y San Pedro Yepocapa. Esta mañana, 2 equipos de intervención de la Conred se movilizaron hacia San Pedro Yepocapa ante el incremento de actividad del volcán, donde llevan a cabo supervisión y evaluación de distintas áreas aledañas al coloso, en localidades de los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Principalmente es mantener una comunicación directa con las autoridades de las comunidades que se encuentran aledañas al coloso. En esta oportunidad, debido a la dirección del viento, se ha reportado la caída de ceniza principalmente en el municipio de Yepocapa, en el departamento de Chimaltenango. Se mantiene un monitoreo con las autoridades locales. De hecho, las autoridades municipales de Yepocapa han decretado alerta naranja institucional debido a la gran cantidad de ceniza que ha caído en esta zona. Se ha habilitado un albergue por parte de las autoridades municipales y se tienen 3 más en apresto. Se recomienda a la población estar atenta a la información que autoridades den a conocer a través de los medios de comunicación, evitar los rumores, evitar poner en riesgo su vida y reportar cualquier incidente al número telefónico 1566. Y como es costumbre en el Estado, la ministra de Salud, quien recientemente asumió el cargo, fue recibida con protestas de sindicalistas, un mal augurio para quien ofreció una gestión efectiva y transparente. No ha pasado 48 horas desde que asumió como ministra de Salud Lucrecia Hernández Mac y los integrantes del sindicato del Hospital San Juan de Dios la recibieron con una manifestación. El grupo se reunió en la zona 11 y tomó la calzada Roosevelt hacia el Ministerio de Salud para que las autoridades de la cartera escuchen sus demandas. Los manifestantes señalaron que van a estar pendientes del trabajo de Hernández y que, de ser necesario, saldrán a protestar de nuevo.
Las peticiones a la funcionaria son abastecer los hospitales, respetar los contratos laborales y enfrentar la corrupción. Después de su juramentación, Lucrecia Hernández dijo que se va a realizar un diagnóstico de la red hospitalaria, la cantidad de personal, el tema presupuestario y abastecimiento. Una de las principales medidas que se tomaron fue suprimir los viceministerios de hospitales y de atención primaria. Más de 80 familias guatemaltecas deberán desembolsar más dinero en los próximos 3 meses, porque hoy anunciaron un nuevo incremento al servicio de energía eléctrica. Se terminó el beneficio para más de 80,000 familias guatemaltecas que utilizan el servicio de energía eléctrica en sectores del oriente y norte del país por medio de Energuate. Porque a partir del 1 de agosto hasta el 31 de octubre próximos, su factura mensual registrará un aumento promedio de 7 quetzales para aquellos hogares de clase media que cuentan con 2 televisores, un equipo de sonido, un refrigerador y 3 o 4 ambientes en la residencia. Hasta el 31 de julio en curso, el pago mensual por servicio de energía eléctrica de las familias referidas era de 210 quetzales mínimo y 220 máximo. Con el ajuste que hace la comisión va a estar pagando entre 215 y 221. Es decir, incluyendo impuestos, va a tener un aumento entre los 4 y los 7 quetzales en mes. La Comisión de Energía Eléctrica estableció el incremento para las distribuidoras de energía eléctrica de Orsa y de Orsa, así como de Energuate, que atiende a 1.600.000 usuarios y justifica el incremento por el aumento en los costos de producción de la energía. Las familias residentes en Petén y Zacapa están entre las más afectadas y quienes registran un mayor consumo, sin importar que reciban o no la tarifa social. Pagarán más de acuerdo al número de aparatos eléctricos y tipo de bombillas en los inmuebles. T13 Noticias presenta los más buscados. Jainer Ercides Varillas Recinos, acusado de asesinato, prófugo de la justicia desde febrero de 2007. Si sabe dónde está. De regreso en T13 Noticias, sindicalistas y mujeres continuaron con las denuncias en contra del presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, por hostigamiento y abuso de poder. Más de 100 trabajadoras del Congreso de la República presentaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos 2 denuncias en contra de Mario Taracena, presidente de Junta Directiva del organismo legislativo, por hostigamiento y abuso de autoridad. Los sindicatos del Congreso declararon non grato al polémico diputado y también conocido por los conflictos de faldas que ha protagonizado en el hemiciclo. En primer lugar, se debe a la violencia que se está psicológica, al maltrato, a la disminución de derechos y garantías de las trabajadoras del organismo legislativo. Es lamentable que autoridades del Congreso de la República, a través de la Subdirección General del organismo legislativo y de la Subdirección de Recursos Humanos, por instrucciones de autoridades del Congreso de la República, se estén tratando de tomar acciones ilegales, y esto pues de alguna manera está afectando la situación económica no solo del país, sino también de la clase trabajadora en el organismo legislativo. Hemos sido trabajadores que nos hemos comprometido a cumplir todas las obligaciones, las normas internas, y que vengan autoridades a atropellar, a disminuir, a tergiversar y a actuar en contra de la clase trabajadora en este alto organismo del Estado. Hay decretos que unificaron salarios y es lastimosa esta acción de diputados como el diputado Manuel Conde Orellana y el diputado Mario Taracena. Las trabajadoras del organismo legislativo agendaron para el próximo lunes solicitar al Ministerio Público agilizar la solicitud de antejuicio en contra de Mario Taracena, a quien señalan de abuso de autoridad y violencia contra la mujer. Que es una acción que deben de tomar las compañeras trabajadoras que están siendo afectadas, no solo en sus hogares. Hay madres trabajadoras en estado de embarazo, hay madres trabajadoras que tienen algunas situaciones de enfermedades muy delicadas, y toda esta psicosis las está de alguna manera afectando. Y sabemos de que el Estado de Guatemala debe velar por la vida, por la familia, por el trabajo, porque es un derecho humano en Guatemala. Sindicalistas consideran que el Estado de Guatemala... Xiomara Conde, dirigente sindical del Congreso de la República, consideró que las denuncias en la Procuraduría de los Derechos Humanos contra Mario Taracena pueden retrasarse porque allí trabajan familiares del presidente del Legislativo.
Los hijos y el yerno del llamado dinosaurio de la política también son motivo de polémica. Según la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, su trabajo en la Procuraduría de los Derechos Humanos evitaría que las denuncias contra Mario Taracena avancen. Sí, sabemos que tiene a dos hijos y a un yerno, la hija como investigadora, uno como subcoordinador y el otro como supervisor. Sofía Taracena, Sergio José Peña Barrios y Edwin Armando Taracena. Obviamente cualquier acción que se presente ante la Procuraduría no va a prosperar por la amistad, me imagino. Obviamente si él tiene a sus hijos ahí es porque tiene a alguien de alto rango dentro de la PDH. Según la líder sindical, los salarios de los familiares de don Mario son de 8.400 quetzales, 10.437 y 15.400 en la PDH. Los sindicalistas del Palacio Legislativo se han propuesto combatir las acciones del presidente de ese organismo de Estado por considerar que se están violando los derechos de los empleados. En el Congreso de la República el ambiente es hostil. Muchos llegan todos los días con el temor de que podría ser el último día de trabajo, mientras los consentidos de don Mario se posicionan en las plazas laborales que permiten una remuneración salarial que va desde los 18 a los 22.000 quetzales. Entonces se preguntan, si es verdad que el dinosaurio de la política quiere limpiar la casa, ¿por qué no predica con el ejemplo? La ley orgánica que ellos mismos aprobaron estableció que los asesores tenían que ganar de 12.000 a 15.000 y los asesores de ellos ganan de 18, 20 y 22.000 quetzales. Hay asesores que son bachilleres que dicen que son licenciados, pero en los contratos establecen que son bachilleres o que tienen nivel medio únicamente. ¿Cuál es el caso de Sotomayor, que él dice que es licenciado? Sí, pero aquí hay un contrato del mes de junio donde dice que es bachiller, entonces él tendrá que demostrar realmente, porque yo no voy a aceptar que me pongan que soy secretaria si realmente soy una licenciada, ¿verdad? Este es un referente del nepotismo de don Mario Taracena por las contrataciones que ha solicitado y efectuado durante su gestión como parlamentario. El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, se ubicó en el ojo del huracán que alborotó los archivos del proceso para contratación de personal en ese organismo. El polémico parlamentario también fue señalado por diputados y sindicalistas en incurrir en abuso de autoridad y que no predica con el ejemplo sus señalamientos. Estos son algunos datos del personal que Mario Taracena ha contratado del 2012 a la fecha. En el 2012, Taracena pidió para sus servicios la contratación de 9 personas dentro del reglón 022 para plazas de secretaría, ujier, conserjería y asistentes con sueldos mínimos de 4.000 y máximos de 10.000. En el 2013, en el reglón 022, Taracena pidió la contratación de 7 personas para puestos de secretaria, ujier y asistentes, con salarios mínimos de 4.000 y máximos de 10.000 quetzales. Tanto en el 2012 como en el 2013 no aparecen en los registros del Congreso personal solicitado por Taracena bajo el reglón 011. En el 2014, en el reglón 011, aparece registrada una persona con salario de 8.815 quetzales. En el reglón 022, aparecen 11 personas en plazas de secretaria, ujier, asistente y técnico operativo. Los salarios eran mínimos de 3.500 y máximo de 15.000 quetzales. En el 2015, Taracena contrató a 3 personas en el reglón 011 para plazas de técnico operativo y auxiliar de oficina. Los salarios mínimos fueron de 9.762 quetzales con 50 centavos y el máximo de 16.322 quetzales con 90 centavos. En el reglón 022 contrató a 12 personas para las plazas de ujier, secretaria, técnico operativo y asistentes. El salario mínimo es de 4.000 y el máximo de 15.000 quetzales. En el 2016, como diputado, Mario Taracena pidió la contratación de 3 personas en el reglón 011 para plazas de técnico operativo y asistente administrativo. El salario mínimo es de 10.738 quetzales con 75 centavos y el máximo de 21.313 quetzales con 36 centavos.
En el reglón 022 contrató a 3 personas para plazas de asesor, asistente y secretaria con salarios de mínimo 7,000 y máximo de 10,000 quetzales. Siempre en el 2016, pero ya como presidente del Congreso, Taracena pidió la contratación de 3 personas en el reglón 011 para plazas de asistente y secretaria ejecutiva con salarios mínimos de 24,267 quetzales con 46 centavos y máximo de 27,225 quetzales con 86 centavos. En el reglón 022 contrató a 5 personas como asistentes con salarios mínimos de 16,000 y máximo de 25,000 quetzales. En el reglón 029 contrató a 4 personas como asesores con pago de honorarios mínimos de 15,000 quetzales y máximo de 30,000 mensuales. La información fue solicitada a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso y en los documentos proporcionados refiere que en el 2011, para años anteriores, no existe registros en el sistema de personal contratado. La búsqueda debe ser manual por expedientes. Cabe resaltar que algunas personas fueron recontratadas en diferentes periodos, como Lilian García Pérez, Tanzúale Bazarán Betancourt, Augusto Morales Godoy, Otilio García Pérez y por último, destaca la contratación como asistente del exfuncionario Carlos Noel Menocal Chávez. La mayoría de contrataciones excede el número de personal que Taracena recomendó recientemente a diputados y sindicalistas a quienes se consideró que incurrieron en nepotismo. Ahora entérese de los onerosos salarios y honorarios que pueden ganar los consentidos de Taracena en el Congreso, aun cuando carezcan de idoneidad y preparación académica para dichas plazas. El pasado 9 de febrero, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República hizo saber al presidente de ese organismo que por mandato de la Asamblea General y respetando las leyes guatemaltecas, deben prevalecer las normas para la prestación y contratación de servicios en el Congreso. Existen plazas que antes de ser otorgadas, se debe tomar en cuenta la capacidad, idoneidad y honradez del empleado, y no solo por cuello. Mario Taracena nunca respondió al documento enviado por los sindicalistas y contrató personal de su confianza, con salarios envidiables. Las contrataciones no respetaron procedimientos y menos se pensó en hablar de capacidad. Para nada, simplemente llegaron, se identificaron como parte del clan de Don Cuento y eso fue suficiente. El 16 de febrero del presente año fue contratado Gerson José Pablo Sotomayor del CID, un hombre de 32 años, bachiller en Ciencias y Letras, con un horario de 7 horas de trabajo de lunes a viernes, sin control de entrada o salida y con un sueldito de 20,000 quetzales. Por si fuera poco, el pasado 8 de junio fue contratado también como asistente de la Dirección General. Se supone que trabaja 6 horas al día y tampoco está obligado en esa plaza a rendir cuentas sobre su hora de entrada o salida. Por este trabajo, cobra 22,000 quetzales. Quiere decir que don Gerson José Pablo Sotomayor del CID tiene más grande el salario que el nombre. El hombre gana mensualmente 42,000 quetzales, dinero que sale de los impuestos del pueblo, sin rendirle cuentas a nadie. Y como este señorón, existen otros consentidos de don Mario Taracena que cobran salarios arriba de los 20,000 quetzales, pero pocas veces se les ve en el Congreso de la República. Y cuando se les ve, nunca están trabajando. ¿Por qué solo algunos empleados están obligados a marcar hora de entrada y salida? ¿De qué depende? ¿Dónde queda entonces la idoneidad que se supone es vital para las plazas laborales? ¿Por qué algunos tienen 2 plazas? Una de 7 horas y otra de 6. ¿Será que realmente estas personas trabajan 13 horas al día? Y por último, ¿cómo es posible que en este país existan médicos, abogados o arquitectos, por mencionar solo algunos, trabajando como taxistas por falta de oportunidades para desempeñarse en su profesión, y un bachiller en Ciencias y Letras, sin hacer de menos la profesión, cobre 42,000 quetzales al mes en el Congreso de la República? Amigo televidente, usted en casa sabrá qué pensar.
En otro tema, hoy fue considerada como una cortina de humo la denuncia del supuesto intento de envenenamiento en contra del subdirector general del Congreso de la República. Como si se tratara de una telenovela, existen denuncias que señalan un intento de asesinato contra el subdirector general del Congreso de la República, Emilio Dávila. Atención, porque el escándalo provocó incluso que delegados del Ministerio Público se convirtieran en protagonistas de esta historia. Se tuvo conocimiento del posible envenenamiento del licenciado Emilio Dávila, por lo que el Ministerio Público con personal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida se apersona para poder iniciar las primeras diligencias de investigación y poder establecer este hecho. La situación es bastante seria porque se dice que los trabajadores del Congreso intentaron envenenar a Emilio Dávila. Pero un detalle importante es que al ser cuestionado sobre por qué tardó 15 días en presentar la denuncia, esta fue su respuesta. Lo que pasa es de que los exámenes médicos que se evaluaron llevan procesos largos. Yo en serio en ningún momento pensé o creí que esta circunstancia se estaba dando y los resultados médicos concluyeron que sí, mi salud es muy buena. ¿Qué tal? Y el hombre de buena salud buscó el abrigo de su patrón, quien disfruta de la polémica y vive de los arrebatos. Sin dudarlo un momento, lanzó una afirmación vía Twitter que muchos aseguran ocurre por dos cosas. Primero, porque es imposible que Mario Taracena se resista a buscar el protagonismo. Y segundo, porque Mario Taracena aprovechó el asunto para tratar de desviar la atención por la batalla que debe enfrentar contra los empleados del Congreso de la República. ¿Y usted qué cree? Ahora conozcamos quién es Roberto Emilio Dávila Figueroa, uno de los consentidos y hombres de confianza de Taracena en el organismo legislativo. Hoy a primeras horas, Mario Taracena, presidente de Junta Directiva del Congreso de la República, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comentario. Increíble. Trataron de envenenar al subdirector del Congreso, Emilio Dávila. Pusieron algo en su agua y fue a parar al hospital. El polémico comentario fue interpretado como una victimización a uno de los empleados de confianza de Mario Taracena por los despidos masivos que anunció. Emilio Dávila, el mismo personaje a quien se refiere Taracena en su red social, es el subdirector jurídico del Congreso de la República y como otras contrataciones de personas cercanas al actual presidente del Congreso de la República, Dávila también goza de un elevado y oneroso salario. Escuche usted, recibe la módica cantidad de 45,000 quetzales mensuales. Ese beneficio evidencia la afinidad entre Roberto Emilio Dávila Figueroa y Mario Taracena. Recordemos, otros datos importantes. Dávila fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de la UNE y donde Carlos Menocal fue ministro de la cartera del Interior. Al mismo tiempo que ocupó ese cargo, Dávila también integró el directorio del Registro Nacional de las Personas RENAP. Ahora, ¿será su último empleo una contratación idónea por capacidad? ¿Será que tomaron en cuenta un perfil de moralidad y honradez? ¿Se sometió al proceso de oposición? Bien, Emilio Dávila ha sido y es una pieza clave para Mario Taracena y sus intereses en el Congreso. Como lo evidenciamos nuevamente, Dávila llevaba 2 semanas de no presentarse a sus labores en el Palacio Legislativo y hoy que aparece, el señor Taracena publica en su cuenta de Twitter que habían tratado de envenenar a su empleado de confianza y subdirector del Legislativo hace 15 días. Las dudas que surgieron entre los trabajadores del Congreso es que quizá se trata de una cortina de humo que empleó Taracena para desviar la atención de la opinión pública ante los despidos masivos contra trabajadores de ese organismo. Otro de los temas polémicos se acumula en la larga lista que pesa sobre Mario Taracena, a quien identifican como un funcionario que critica y señala, pero no predica con el ejemplo. Continuamos. En el Congreso de la República presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal contra aquellos padres irresponsables que abandonan a sus hijos.
Los padres que abandonen a sus hijos podrían ir a prisión, según una propuesta de reformas a los artículos 150 bis, 154 y 155 del Código Penal que presentó hoy la diputada Eva Monte, de Alianza Ciudadana. La iniciativa contempla prisión de 5 a 10 años a quien abandone a un niño menor de 13 años. Si éste muere, la pena de prisión será hasta por 20 años. La propuesta también establecería que una vez cumplida la pena, los padres responsables del delito deban asistir a por lo menos 50 sesiones de terapias psicológicas en una escuela para padres a cargo de la Procuraduría General de la Nación. Actualmente, los artículos del Código Penal que la parlamentaria busca reformar establecen lo siguiente. Artículo 150 bis. Maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin prejuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Artículo 154. Abandono de niños y de personas desvalidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurre la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Si solo hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años. Artículo 155. Abandono por estado afectivo. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado busca indudable alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Este año han sido abandonados 250 niños y varios de ellos han muerto. Los lugares con mayor número de casos de abandono son Villanueva y Retaluleu. Eva Monte manifestó que para evitar los abandonos de niños es necesario educar sexualmente a los jóvenes. Monte fue una de las parlamentarias que dio su apoyo a la Ley de la Juventud. Como si se tratara de una historia del viejo oeste, en horas de la madrugada, pobladores del municipio de Malacatancito, Huehuetenango, capturaron a presuntos cuatreros. Estos fueron identificados como Catarina Juan Juárez y Manuel Agustín Aguirre, de 33 años, quienes recibieron una golpiza proporcionada por sus captores, los cuales posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades. Se les acusa de robar reses en el área, aunque estos indican haber comprado un animal que posteriormente venderían en Totonicapán y desconocen el porqué de las acusaciones. La pobreza es la base de la desnutrición, del hambre y la muerte. Miles de guatemaltecos no escapan a esta problemática que parece eterna. 8 de cada 10 guatemaltecos padecen de desnutrición en el país. Muchos de ellos víctimas por la falta de un empleo formal. El principal obstáculo es que en la mayoría de los empleos no están calificados, reduciendo así la oportunidad de tener acceso a una fuente estable económica. Cada año empeora y el futuro es incierto para la gran mayoría de la población. Según las estadísticas, el 46.5% de los niños en el país sufre de desnutrición crónica y el 1.4% sufre de desnutrición aguda. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, apenas hace unos años atrás aún se podía hablar de la clase media en el país, y con el incremento de la pobreza vienen los problemas de salud. Sobre todo en poblaciones donde los padres y madres tienen un menor nivel educativo, donde tienen poco acceso al sistema de salud, donde el agua y el saneamiento no son una condición presente en los hogares. Pero tampoco es exclusivo esto. En los quintiles más altos, la proporción de desnutrición crónica, por lo menos en el país, es alarmante, es del 17%, según la última encuesta. Guatemala ocupa el 5º lugar de 34 a nivel mundial de países con desnutrición crónica, afectando el futuro de miles de niños, quienes tienen incierto su desarrollo. A continuación le presentamos unas gráficas en las que se demuestran las deficiencias que padecen los niños en Guatemala, derivado de la desnutrición crónica, entre ellos el crecimiento del cerebro y hormonal, que comprometen su futuro.
Al lado derecho, vemos un cerebro normal, con adecuada alimentación y atención médica durante los primeros años de vida, y a la izquierda vemos un cerebro con deficiencia que ha tenido carencia de vitaminas y nutrientes. En la siguiente gráfica vemos el cerebro de un menor en los primeros 2 años de vida. Aquí es de notar cómo a pesar de la lactancia inicia la deficiencia hormonal. Del lado derecho vemos un cerebro con desarrollo normal y a la izquierda uno que comienza su desarrollo con problemas. Guatemala es un país con riqueza natural, pero que con el pasar de los años decrece en desarrollo por las faltas de oportunidades para las personas en pobreza y falta de atención alimentaria y de salud a todo nivel. En Retaluleu abrieron un comedor singular porque está dedicado, escuche usted, al mejor amigo del hombre. Motivada con la idea que ningún tipo de maltrato debe ser tolerado, una mujer decidió ser solidaria con los seres más vulnerables de nuestra sociedad, los animalitos. Y aquí nos referimos en específico a los perros callejeros, quienes diariamente son víctimas de maltrato físico, son rechazados, sufren las inclemencias del clima. Algunos jamás han conocido una caricia y pasan hambre. Por ello, Andrea Martínez decidió instalar un comedor para perros callejeros y así de alguna manera contribuir al rechazo del maltrato de los animales e instar a otros vecinos a tomar estas mismas acciones. Como ciudadano, nada nos cuesta ser solidario con estos seres que muchas veces son rechazados por su aspecto, fueron abandonados y otros simplemente no encontraron el camino para regresar a casa. En días calurosos podemos dejar afuera de nuestras casas recipientes plásticos con agua para que puedan beber. Muchos de ellos caminan grandes trayectos en busca de cesar su sed. Otra idea es dejar algún refugio improvisado en tiempo de lluvia para que puedan pasar la noche. Ellos son como niños chiquitos y a veces mueren en busca de comida. El 29 de julio del año 1966 nació Martina McBride, cantante estadounidense. En el año 1890 falleció el reconocido pintor Vincent Van Gogh. Y en la misma fecha, pero en el año 2015, Microsoft lanzó la última edición de su sistema operativo, Windows 10. Noticias históricas.